¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos los que estamos compartiendo este tema y gracias a iCáncer por la convocatoria. Para mí es importante el poder visibilizar esto que vamos a poder hoy intentar de pronto conocer, analizar y quizás establecer algunos retos. Aspectos psicosociales del paciente LGBTQ+ con cáncer. Quiero empezar con esta frase, ¿no? Este pensamiento que de alguna forma, a pesar de que uno podría decir el tema, ¿cómo podría relacionarse a no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado? Lo que quiero hoy es intentar quizás plantar las semillas del compromiso de poder trabajar en una mirada humanizada, en una mirada de atención integral, sostenida, permanente, a todos los pacientes con diagnóstico de cáncer, indistintamente de la condición o de identidad de género que puedan o podamos tener. Muy bien, entonces, y si ya hemos podido sembrar, la idea es que sigamos cuidando, quizás abonando, quizás regando, para que luego de pronto nuestra cosecha pueda tener esos frutos que esperamos. Esta lámina visibiliza el recorrido del cáncer y nosotros decimos dónde es que podemos ver a la comunidad LGBTQ+, y es en realidad en todo. Y el cáncer es uno de los diagnósticos más democráticos que existen. Comencemos a pensar. Nosotros podemos tener un niño con un diagnóstico oncológico, un puber, un adolescente, un adulto mayor. Ser nosotros el paciente, ser nuestros padres, ser nuestros hermanos. Entonces, es tan democrático, es tan inesperado, a veces puede ser impredecible, y sin embargo, tenemos aquí a la población en general que conoce y que va comenzando también a sentir la cercanía del diagnóstico al paciente, que va a ser al que vamos a mirar hoy con respeto, con esta profunda mirada ética, a la familia, que se convierte en ese pilar importante conjuntamente con el equipo de salud. Pero recordar algo, cuando trabajamos en el tema de la psicooncología, no queremos mirar solo a partir del diagnóstico en nuestra intervención. De hecho, tenemos que aprender a comenzar a reconocer las acciones, las estrategias y todos los recursos que podamos utilizar en lo que es prevención del cáncer como prevención primaria o psicoeducación o promoción de la salud. Entonces, desde allí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto estoy haciendo? Indistintamente de ahora que en estas circunstancias que hemos venido adaptándonos a los nuevos tiempos, adaptándonos a los cambios, quizás la pandemia también ha generado una articulación de estrategias distintas para reforzar la psicoeducación. Si nuestro tema son estos factores psicosociales, nuestro paciente está en el medio. Y decíamos hace un momento, ¿cuáles son los pilares que van a acompañar? Y ahí estamos. O somos el equipo de salud, o somos familiares, o quizás somos el paciente. Pero no podemos desagregar, no podemos desunir, no podemos separar. La idea es cuánto estamos convocando para generar una atención integral. Y es que no solo la teoría. He tenido pacientes que en algún momento lo que mencionan es ese temor a poder manifestar su identidad de género, a poder manifestarse y comenzar a aperturar de manera honesta, de manera libre, cómo se sienten frente a una situación propia. Ahora, también reconocemos que cuando hablamos de toda la comunidad LGTBQ+, pensamos siempre solo en la sexualidad.
Y a veces queremos irnos por ese lado. Sin embargo, ahora nos vamos a dar cuenta que muchas de las manifestaciones, en función de los factores psicosociales que se presentan, generan las respuestas que son exactamente parecidas a las que puede presentar un paciente hetero. Manitos que se abren, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien decir o cuántas veces conocemos a alguien que no puede salir del closet, ¿no? Y es que vamos a hacer un pequeño análisis acerca de esta situación. El diagnóstico oncológico, si hablamos de factores psicosociales, de hecho genera un alto impacto a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Pero este impacto entonces lo comenzamos a identificar en función a la definición de salud que da la OMS. Salud no como ausencia de enfermedad, sino como ese estado de bienestar físico, mental y social. Y cuando uno dice estado de bienestar, estar bien es en el tiempo presente. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, en este análisis, el diagnóstico oncológico muchas veces viene y nos desestabiliza. Otro aspecto importante cuando comenzamos a hablar de cáncer es que estamos intentando desestigmatizar el mismo diagnóstico. A pesar de los adelantos científicos y a pesar de que ahora en muchos casos el cáncer se cura, aún así todavía hay una estigmatización de cáncer igual muerte, cáncer igual dolor, cáncer igual sufrimiento, cáncer igual pérdida. Y en la comunidad LGTBQ+, incluso esta situación pasa a ser un refuerzo a esa mirada de no lo voy a decir porque vienen de una experiencia previa a veces de rechazo. Y esta es otra postura. El diagnóstico oncológico genera muchísima cercanía, comprensión, muchísima compasión. Aparentemente es uno de estos diagnósticos que más convocan, que más generan una empatía, versus muchos de los otros diagnósticos, no de enfermedades crónicas, pero por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se hablaba del VIH y cuando en los 80 aparece el diagnóstico y entonces se estigmatiza también con la comunidad homosexual? Entonces, para nosotros es importante mirar, observar, entrevistar en la historia de nuestro paciente si ha habido un rechazo, a veces de manera personal, un rechazo de manera familiar o del entorno. O quizás pueden estar todavía, como quien dice, ¿no? Estar o no en el closet, sabiendo que no puedo salir por ese miedo a esa situación. Los factores que influyen en este impacto del afrontamiento del cáncer definitivamente va a ser la edad. Decíamos al inicio que el cáncer es uno de los diagnósticos más democráticos. Perfecto, porque no considera la edad, ni el género, ni la identidad de género, si uno tiene pareja o no tiene pareja. Por lo tanto, si uno de nuestros pacientes puede tener una pareja, vamos en algún momento a tener la oportunidad, sí, de decirle que asista. Yo he tenido en consulta mujeres lesbianas con pareja que asisten a la consulta e incluso ingresan a la misma, versus hombres. Quizás he tenido pacientes varones o pacientes homosexuales que han ido solos y cuyas parejas quizás no es que no han ido por no querer acompañar, sino que han establecido distintos roles. Tener en cuenta también que otro de los factores importantes entonces es considerar el estado social, la autoestima, la crianza, si ha habido un apego seguro, si hay una aceptación familiar, mencionábamos, cuáles son las emociones o los cambios de humor, cuáles son esas creencias religiosas, espirituales y culturales que poseen. ¿Cuál ha sido el estado general de salud? Bueno, regular, con alguna enfermedad crónica. ¿Cómo es su bienestar? La imagen corporal que de sí tiene,
la función sexual en su relación y su salud emocional. Y entonces, todos estos factores que tenemos que intentar comprender, analizar, reconocer, también imaginémonos ahora en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha podido cambiar? Muchas veces no estamos haciendo atenciones presenciales. Muchas están haciéndose a través de la teleconsulta. Entonces, ¿cómo establecemos igual un vínculo de atención y de seguimiento? Hay antecedentes acerca de el cáncer y la población LGTBQ+, y de pronto decimos, ¿por qué no hay tanta información? Y es que muchas veces no todas las personas pueden manifestar abiertamente su identidad de género. En la comunidad latina, incluso hay muchísimo rechazo en algunos grupos frente a la población que manifiesta con autoestima, con consideración a sí mismo, de repente porque tiene la aceptación de su grupo familiar, pero hay otros que no. Entonces, las investigaciones que han podido ser analizadas, por ejemplo, figura esta de un sondeo de salud que se hace en California y donde un grupo de hombres y mujeres informaron que habían recibido un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. De este grupo, por ejemplo, de más de 122.000 personas entrevistadas, más de 1.400 fueron hombres y 918 mujeres que se describieron como homosexuales, mientras que 1.115 fueron bisexuales. Ahora, se encontró que los hombres homosexuales tenían el doble de riesgo que los heterosexuales de haber sido diagnosticados con cáncer y que esta enfermedad había ocurrido en la década anterior. Importante también considerar, por ejemplo, como antecedentes, que el virus del papiloma humano, el VPH, puede conducir al cáncer anal en hombres homosexuales. Y esta información, por ejemplo, genera que cuando un hombre tiene un cáncer, igual un cáncer anal o un cáncer de recto, muchas veces no mencione su diagnóstico, un hombre heterosexual, porque el temor es que incluso pueda haber, según él y su posición, es que pueda haber discriminación o un cuestionamiento a la posibilidad de que pueda considerarse un hombre homosexual. Entonces, imaginémonos en esta situación, ¿no? Según algunos estudios pueden manifestar esto, pero un hombre hetero podría considerar esta posibilidad también y esconde o evade o manifiesta un diagnóstico oncológico distinto. El VPH también es causante del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Entonces aquí hay un aspecto importante que comenzó a salir como políticas públicas de salud y es el programa de vacunación a niñas para prevenir la enfermedad, que creo que está, está en mi país y también en muchos países, pero la intención ahora es que sea para no solamente las niñas, sino también los niños. Entre las mujeres lesbianas y bisexuales mostraron el doble de probabilidades que las heterosexuales de tener una salud mala o regular. ¿Por qué? Porque muchas veces había un refuerzo de patógenos conductuales versus el refuerzo de inmunógenos conductuales. O sea que las conductas de salud o de cuidado propio eran menores a aquellas otras conductas en las cuales había una mayor presencia. También se ha señalado que las lesbianas y bisexuales, por ejemplo, informan de una mala salud porque presentan estrés, porque en algún momento han tenido también situaciones de discriminación, de prejuicio y violencia, y porque hay un aspecto importante, no acuden como corresponde a sus propios chequeos. Y eso es importantísimo, porque a veces no quieren hablar en las entrevistas acerca de su identidad de género y no quieren hablar de su situación, vamos a ponerla, afectivo-sexual. Y eso limita que puedan tener espacios que puedan generar
confianza con su ginecólogo o con su ginecóloga. Otro aspecto importante que también se ha considerado según algunos estudios es que en promedio el mayor peso, por ejemplo, que se pueden tener las mujeres lesbianas versus las heterosexuales, el consumo de alcohol y tabaco también podría ser un factor que incrementa el riesgo de sufrir, por ejemplo, cáncer de mama. Adicionalmente, los embarazos, porque se considera que durante ese tiempo se liberan algunas hormonas que tienen un efecto preventivo. Miremonos entonces por allí. Hay situaciones y factores que están asociados a la parte física, a la parte médica, pero esto tiene un alto impacto a nivel psicológico. Entonces son estos factores psicosociales que vamos a comenzar a identificar según esta ruta oncológica, por ejemplo, para poder ver cuáles van a ser las respuestas que pueden presentar nuestros pacientes. Igual en el cáncer de cérvico-uterino también una de las causas que se presenta por el papiloma humano. Muy bien. ¿Se acuerdan que mencionaba en la ruta prevención y promoción en cánceres ginecológicos? Perfecto. Entonces lo que tenemos que intentar hacer igual son actividades, son acciones, son estrategias y tener herramientas que puedan reforzar la atención oportuna a nivel de promoción de la salud o prevención de la enfermedad. Entonces sí es importante, hay un aspecto que creo que podamos compartirlo, ¿no? Y que es el último, el hecho de que no existe todavía en muchos lugares la posibilidad de que la pareja de una lesbiana, de una persona de la comunidad LGTBQ+, pueda compartir su seguro social. Entonces, quiero que de pronto comencemos a mirar. Esto dificulta que pudiera tenerse una atención inmediata o que se pueda reforzar un compromiso de chequeo preventivo. Porque no siempre hay una consulta inmediata, como mencionábamos hace unos instantes, porque no se siente comodidad para revelar la preferencia sexoafectiva a los profesionales de la salud. Si vemos algunas etapas y cuáles son estos factores psicosociales que podrían, entonces son la discriminación, quizás el rechazo, este apego que puede ser inseguro, que pueden haber tenido en algún momento de su propia situación de evolución, ¿cuáles van a ser las respuestas que se van a presentar? Y nosotros tenemos que tener esta capacidad de poder identificarlas para intervenir. Si leemos estas, nos vamos a dar cuenta que son respuestas comunes, que son factores comunes asociados a toda persona que tiene un diagnóstico oncológico. Y entonces alguien podría presentar miedo, angustia, un estado emocional de ansiedad con incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el prediagnóstico? Y si tengo un cáncer, ¿cómo voy a hacer? Quizás soy independiente y he podido labrarme una estabilidad, pero no tengo quizás esa cercanía con mi familia. Quizás he estado un poco solo porque he querido fortalecer mi propia identidad y mi propia fortaleza en función a mi creencia, en función a mi autoestima, en función de repente a mis propios valores y sueños. Y a veces esta situación en el prediagnóstico de la posibilidad de un diagnóstico oncológico, me percibo yo como vulnerable. Esto me permite que cuando uno hace una entrevista poder identificar claramente cuánto de conocimiento y de posibilidad hay de que sea informado inmediatamente el diagnóstico, porque en cáncer el tiempo es importante. Y pasamos al diagnóstico. El médico es el que da el diagnóstico. Según protocolo es quien informa. Y las respuestas podrían ser estas. La idea sería que todos nuestros pacientes pudieran tener una atención especializada de acompañamiento, pero las respuestas de tristeza con posibilidad de aislamiento social se presentan igual en muchísimos pacientes. El trastorno adaptativo, una reacción
depresiva, ansiosa situacional o trastornos depresivos o de ansiedad, dependiendo del diagnóstico, dependiendo de pronto igual el tipo, dependiendo del estadio clínico, dependiendo incluso de las condiciones inmediatas de tratamiento, de posibilidades de curación o posibilidades de disminuir la tumoración o de repente de estabilizarlo. La generación de sentimientos de culpa, ¿por qué no acudí antes? ¿Por qué mi temor? Los problemas de la autoestima que podrían presentarse, si es una mujer, igual que va a ser sometida a una mastectomía o esa alteración en la imagen corporal, igual si es un varón, si va a ser igual sometido a una penectomía, esa situación de alteración de imagen corporal. En cuanto a las alteraciones también en las relaciones sexoafectivas y los cambios y dificultades sociolaborales, el dejar de trabajar, el tomar un descanso médico para su propia atención. Acá yo quiero enfatizar un aspecto que para mí es relevante en mi trabajo, de manera general y transversal, que es el refuerzo cuando se trabaja en la etapa de diagnóstico y se va pasando a la etapa de tratamiento, el reforzar la conciencia de enfermedad, el ver cuáles van a ser las estrategias que puedo usar terapéuticas para reforzar igual adherencia terapéutica, médica, oncológica, generando una esperanza realista. No esa esperanza que se le da al paciente diciendo que se va a curar, se va a sanar, no va a tener nada, sino esa esperanza realista. A veces yo puedo mencionar, es un pasito a pasito, es un sesión por sesión como si fuera de quimioterapia o de radioterapia, o es mirar primero la cirugía y luego de repente vendrán los otros tratamientos, de acuerdo a la indicación médica, y es importante conocer a nuestros compañeros de los equipos de salud o de los equipos sanitarios, como lo denominemos, para tener una sola mirada a este paciente, no en función al diagnóstico, sino en función a él y su historia. Porque la esperanza realista, cuando se trabaja, genera que nosotros reconozcamos que la supervivencia del cáncer es esa experiencia de vivir con el cáncer, a través del cáncer y más allá, porque le da al paciente un nuevo significado a la enfermedad, una búsqueda de sentido a su vida y quizás un replanteamiento y revaloración de lo que puede estar desarrollando. Quizás comenzar a organizar él mismo este encuentro con su familia, ver cuáles son sus cuidadores primarios, sus cuidadores informales, de repente ya no solamente la familia o el grupo social, cómo es que está organizando su propio cuidado. En el tratamiento creo que vamos a tener en cuenta cuáles van a ser las diferentes características que puede presentar, qué factores podríamos tener aquí de repente en consideración. Habría que ver con una muy buena entrevista, de acuerdo al tipo, a la localización y al estadiaje clínico igual, así como los tratamientos que está recibiendo, si se exacerban o se originan distintas alteraciones incluso a nivel personal, en su sexualidad, en su relación de pareja, si se presenta dispareunia, anorgasmia, disfunción eréctil. Hay que mirar de pronto cómo es que uno puede hablar con naturalidad, pero con respeto, con el paciente de la sexualidad. A veces no tocamos ese tema porque creemos que estamos invadiendo de manera abrupta una puerta que no nos han considerado que la podamos abrir. Sin embargo, si tocamos todos los aspectos del paciente, todas las áreas para poder ayudarlo, él considerará que así puede ser. Y obviamente en el tratamiento prestar atención a los trastornos emocionales. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. Aparecen el cuidador primario, que puede ser la pareja, y es ideal que podamos validar las manifestaciones públicas de afecto. Y allí nosotros tenemos que ser los primeros que propiciemos manifestaciones de acompañamiento, tanto en la consulta, durante el tratamiento o en la hospitalización. Identificar el rol del cuidador, si es la pareja o si es un familiar o cómo se están organizando. Mirar quién toma las decisiones, si es el mismo paciente o está derivando a alguien.
mirar en el caso de él y observar, atender sus deseos y sus pendientes. ¿Cómo te ayudo? Va por el lado de reconocer lo que yo puedo hacer en función de lo que me pide. Esta etapa de tratamiento, porque todo es bastante largo, extenso, aún así miremos si luego pasa una etapa libre de enfermedad y hacemos seguimiento, o de repente hay una etapa libre de enfermedad y aparece la recidiva. Los factores igual psicosociales que podrían presentarse, esta pérdida de confianza y un sentimiento de desesperanza por volver a tener una enfermedad que consideraba haber controlado. El trastorno depresivo puede ser uno de los primeros que se puede presentar como una respuesta a esta situación. Acá considerar el preduelo y el duelo. El preduelo que el paciente identifica frente a la posibilidad de su propia muerte, o el preduelo del cuidador o de la familia frente a la muerte de su paciente, de la persona que quiere. Y el duelo cuando ya sucede. Entonces, hay que estar atentos a la posibilidad de que el paciente identifique el preduelo y pueda necesitar un abordaje, una atención para hablar de la muerte. Y en esta etapa muchas veces ya estamos hablando de los cuidados paliativos. Identificar si yo puedo tener un protocolo de voluntades anticipadas o de repente no está establecido dentro de mi institución y puedo buscar la forma de generar un refuerzo en autonomía, en toma de decisiones del paciente. Quizás muchos de ellos quieren incluso decidir situaciones importantes que trascienden su propia presencia. Entonces, las respuestas emocionales pueden visibilizarse tanto en el paciente como en los cuidadores o en la familia, con dolor, con reacciones emocionales distintas, con un trastorno adaptativo, respuestas depresivas o ansiosas frente a la muerte. Pero acá aparece otro aspecto. Podrían haber duelos prohibidos, ese duelo oculto, no reconocido, si nuestro paciente nos comentó que era de la comunidad LGTBQ+, pero su familia o los amigos no conocían. La pareja era el mejor amigo, era el que vivía con él y no sabían todos. Y entonces allí es cómo sufro, cómo lloro, cómo manifiesto mi dolor. Y entonces creo que tenemos que continuar en esta búsqueda del reconocimiento de los derechos de nuestros pacientes de la comunidad LGBTQ+. Estas son las respuestas emocionales en un duelo prohibido. Y a veces la que más resalta aquí es el silencio. Ese silencio que es el que a veces ahoga. Ese silencio que nosotros tenemos que intentar evitar en nuestros pacientes y en sus cuidadores. Darles voz, nosotros sino ser su voz, generar una apertura y una oportunidad. Porque la intervención terapéutica es otro tema interesante que podamos trabajar, pero todos los pacientes que tienen un diagnóstico oncológico requieren de apoyo, porque las situaciones son similares, solo que los factores como llegan a nuestra consulta pueden ser distintos, porque pueden aparecer crisis vitales, porque pueden haber duelos por muerte o por separación, por los cambios físicos que pueden tener. No es lo mismo un paciente trans, no es lo mismo un paciente en proceso, que estaba en proceso de cambio de sexo, no es lo mismo la edad. De repente un paciente joven, un paciente adulto joven, un paciente casado en una familia estructurada, una familia monoparental. Hay que mirar incluso las relaciones amorosas, funcionales o no. En muchos casos, adicionalmente, identificar cuál puede ser la situación en la que se encuentra y nuestro acompañamiento quizás hasta podría facilitar el tránsito hacia salir del closet, sobre todo del paciente, en este caso, e incluso facilitar la comprensión del equipo en esta situación. Y termino con esto. ¿Cuáles son esos retos? Yo estoy segura que podrían aparecer más, pero uno es el fortalecimiento de las competencias profesionales para atender oportunamente los casos de los pacientes LGBTQ+, con humanización y ética.
con dignidad. Otro reto es el compromiso de políticas públicas para la promulgación de leyes que garanticen la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo frente a las heterosexuales, sobre todo en cuestiones de seguro social, de acceso a planes estatales de salud y decisiones médicas. Otro que es importante también es el que haya una capacitación en el tema oncológico a la comunidad LGBTQ+, por parte del personal de la salud que trabaja en cáncer, y promover investigaciones sobre salud y enfermedad en las universidades e instituciones de investigación del Estado e instituciones de salud privadas. Y termino con esta frase, así como decía al inicio, vamos a ir sembrando. Existe un tratamiento al que toda persona responde, y es el afecto. Lo escuchaba a un compañero igual, este pensamiento, y me gustó muchísimo, y es que nosotros cuando tocamos a alguien, vamos más allá de esa mano que acompaña. Creo que tocamos el corazón, y ese debe ser nuestro compromiso para con nuestro trabajo. Muchas gracias.